Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. La alimentación juega un papel fundamental influyendo en todas las etapas del cáncer. A nivel general, llevar una dieta saludable, equilibrada y variada disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Una vez se ha presentado la enfermedad, mantener un buen estado nutricional favorece una mejor tolerancia a los tratamientos, contribuye a la recuperación y a la supervivencia a largo plazo. Además, tras finalizar los tratamientos, la alimentación puede influir en el riesgo de recidiva, la supervivencia general y la calidad de vida. Sin embargo, en torno a la alimentación oncológica circulan muchos mitos y creencias erróneas. Estos bulos, lejos de ayudar, pueden generar miedo, confusión y, sobre todo, poner en riesgo la salud si llevan a restringir alimentos necesarios o a seguir dietas desequilibradas. Cuidar la alimentación es importante para los y las pacientes de cáncer, pero es crucial que cualquier cambio nutricional esté asesorado por profesionales y como un acompañamiento a la terapia de la medicina oncológica. Episodio 10. De mitos, nutrición y cáncer se habla. Hoy vamos a hablar de mitos frecuentes sobre alimentación y cáncer y de los peligros que determinadas creencias pueden suponer para el tratamiento en sí mismo. Para ello, tenemos a dos grandes profesionales que ya han visitado este espacio. Se trata de las nutricionistas de la Asociación Española contra el Cáncer, Míriam Arnau y Marina Morato. Bienvenidas de nuevo al Cáncer se habla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer volver a estar aquí de nuevo. Empezamos por ti, Marina, hablando de los mitos que atañen a un alimento o grupo de alimentos en concreto. Uno de ellos, el azúcar. Se dice que no se tome azúcar porque alimenta los tumores. ¿Esto es cierto? Bueno, este es uno de los mitos más extendidos y, como ocurre con muchos mitos, tiene una parte cierta. A ver si la podemos explicar bien. Todas las células de nuestro cuerpo utilizan glucosa como fuente de energía, es decir, es el combustible básico del organismo y, de hecho, quien más consume es el cerebro. En la alimentación el azúcar no solo está en el azúcar de mesa, ¿no?, que es el que pensamos siempre. Lo encontramos en cereales, en patatas, en frutos secos, en legumbres. Este es un azúcar más complejo, más grandote, y también está en frutas, en verduras, en miel, en lácteos o incluso en el azúcar de mesa, que son azúcares más simples, más chiquititos. Finalmente, nuestro intestino solo puede absorber las moléculas más pequeñas, es decir, la glucosa. Y por eso, durante la digestión, pues nuestro cuerpo rompe esos azúcares más grandes hasta dejarlos en su forma más pequeña para poder utilizarlos como energía. Como he dicho, pues todas las células del cuerpo usan glucosa y las células tumorales también, porque son células nuestras. Pero la diferencia es que han mutado. Es decir, crecen de forma descontrolada y para conseguirlo van a alterar su metabolismo para obtener su energía de manera más rápida y más continuada. Pero eso pues no significa que el azúcar alimente el cáncer. De hecho, no hay ninguna prueba científica que demuestre que consumir azúcar favorezca directamente el crecimiento de un tumor o deje de pararlo, ¿no?, de frenarlo. Lo que sí sabemos es que cuando consumimos alimentos que tienen un contenido en azúcares añadidos muy alto, puede favorecer el sobrepeso y la obesidad. Y eso sí que está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades, incluidos el cáncer. Así que no se trata de eliminar el azúcar por completo, sino de moderar su consumo donde está añadido y, por supuesto, mantener una alimentación equilibrada con alimentos donde está de forma natural el azúcar, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. Míriam, hablamos ahora de otra inquietud, sobre todo de quienes siguen una dieta vegetariana. ¿Comer soja aumenta el riesgo de recaída
en el cáncer hormonal como en los tumores de mama o de próstata? Bueno, lo primero es entender un poco qué es la soja. Al final la soja es una legumbre que es verdad que no se consume con mucha frecuencia en nuestra región, pero efectivamente es muy utilizada en dietas veganas y vegetarianas porque aporta proteínas de muy buena calidad. Y bueno, podemos encontrarla en diferentes formas, tanto en bebida de soja, tofu, tempe, la salsa de soja. Entonces, durante un tiempo se pensó que la soja podía ser perjudicial porque contiene unas sustancias que se llaman isoflavonas, que son muy parecidas a las hormonas sexuales. Entonces, en los tumores hormonodependientes que al final crecen estimulados por estas hormonas sexuales, se creía que estas isoflavonas, al ser muy parecidas a las hormonas sexuales, podrían tener este mismo efecto y, por tanto, aumentar el riesgo de recidiva o aumentar el crecimiento de este tipo de tumores. Sin embargo, se ha estudiado bastante y se ha visto que no hay ninguna evidencia científica de que consumir soja en forma de legumbre aumente el riesgo de que el cáncer reaparezca o de desarrollar un cáncer de este tipo, ¿vale? Entonces, en cantidades normales dentro de lo que es una alimentación equilibrada se podría tomar soja sin ningún tipo de problema. Lo que sí que se debería evitar, porque todavía no está muy claro el efecto que tienen, son los suplementos de isoflavonas. Entonces, en este caso no sería recomendable consumir este tipo de productos, de suplementos con isoflavonas, pero las hojas se podría tomar sin problema. ¿Hay que dejar de tomar productos de origen animal porque tienen hormonas? ¿Hay relación marina entre esas hormonas y las que producen cáncer de próstata o de mama? Este es otro mito bastante frecuente, María, porque al final se suele pensar que los productos de origen animal, ¿no? La carne, la leche, contienen hormonas que podrían aumentar el riesgo de tumores pues, hormonodependientes, sobre todo, como bien dices, de la mama o la próstata. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en la Unión Europea está prohibido el uso de hormonas para estimular el crecimiento del ganado. O sea, la carne y los productos animales que se consumen aquí no contienen hormonas añadidas. Es cierto que en algunos países fuera de Europa, sobre todo en Estados Unidos, sí se permite su uso en determinadas circunstancias, pero incluso en esos casos, si llega a entrar en la Unión Europea, deben pasar nuestros controles de calidad. ¿Qué pasa? Que es verdad que los alimentos de origen animal de forma natural contienen pequeñas cantidades de hormonas porque provienen de animales, o sea, que las forman de manera natural, ¿no? Igual que nosotros, pero esas cantidades son muy pequeñas y además hay que tener en cuenta que nuestro tubo digestivo, nuestro sistema digestivo las va a romper antes de que puedan tener un efecto en nuestro cuerpo. Lo que sí se sabe, por el contrario, es que sí que pueden influir en el riesgo de algunos tipos de tumores el consumo excesivo de carnes procesadas, embutidos, ¿no? Salchichas, bacon o de carnes rojas en grandes cantidades, porque al final pues estas sustancias sí que pueden generar compuestos que a largo plazo aumentan el riesgo de cáncer, sobre todo colorectal. Con lo cual no se trata de eliminar los productos animales, sino de consumirlos dentro de una dieta saludable y equilibrada. También se habla mucho del mercurio presente en los grandes pescados oceánicos como el atún. ¿Es cierto que ese índice de mercurio es peligroso para quien atraviesa un proceso oncológico? Pues a ver, al final el mercurio es un metal pesado que bueno, es neurotóxico, sí que afecta negativamente al sistema nervioso si se consume en exceso. Entonces, los pescados azules de gran tamaño, como el atún o el emperador, tienen un mayor contenido en mercurio porque al final se encuentran pues al final de la cadena alimentaria, ¿vale? Sin embargo, el mercurio se acumula principalmente en las vísceras y muy poquito en la grasa de estos pescados. Por tanto, si no comemos las vísceras, realmente tampoco tendría tanta cantidad, ¿vale? El pescado en sí. Pero bueno, sí que al final la recomendación sería intentar priorizar aquellos peces que son más pequeños, como las sardinas, la caballa, los boquerones, que tienen los mismos beneficios que los grandes pescados azules como el atún. Tienen un alto contenido en omega 3 y sí que pues esta parte de mercurio es un poquito más bajita, ¿vale? Pero vamos, no habría ningún problema con consumir pescados azules, ya sean más grandes o pequeños, y de hecho la recomendación es consumir
de 2 a 3 veces a la semana dentro de lo que es una alimentación equilibrada y variada. Hablemos, Miriam, ahora sobre mitos sobre dietas y tipo de alimentación. También está muy extendida la creencia de que los alimentos ecológicos o sin químicos ayudan a que el cáncer no progrese. ¿Es esto cierto? Bueno, esto no sería cierto del todo, no hay ninguna evidencia de que esto sea así, ¿vale? Al final, un producto ecológico es aquel que se obtiene siguiendo unas normas europeas que garantizan métodos de cultivo y cría respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal, y al final en su producción no se utilizan productos químicos sintéticos como pesticidas o fertilizantes artificiales. Y se pueden identificar muy fácilmente porque tienen un logotipo oficial de la Unión Europea que se conoce como Eurohoja. Entonces, la principal diferencia que tenemos entre productos ecológicos y alimentos convencionales es la forma de producción, pero no en el valor nutricional. Ambos aportan los mismos nutrientes y los mismos beneficios para la salud. Entonces, si elegimos productos ecológicos, tiene sentido que sea por motivos medioambientales, de bienestar animal, pero no por cuestión de salud, porque de hecho hay alimentos que no tienen etiqueta ecológica y que también se pueden considerar igual de sostenibles porque son productos locales, de temporada, poco procesados. Por tanto, no, en términos de prevención del cáncer y efecto que tiene durante este proceso, no tendría ningún sentido elegir alimentos ecológicos o sin químicos antes que otro tipo de alimentos convencionales. Y Marina, tratamos otro asunto contigo que es muy importante, que se plantean mucho los pacientes, que hay del ayuno. ¿Cura o frena el ayuno el cáncer? Sí, el ayuno es un tema del que se habla muchísimo últimamente y, por supuesto, en relación con el cáncer también. Pero lo primero que hay que dejar muy claro, María, es que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que el ayuno cure o frene el cáncer. Es cierto que se están realizando algunos estudios en laboratorio y es un tema emergente, pero estos estudios ahora mismo están enfocados en animales o en cultivos celulares para ver los efectos en la respuesta a los tratamientos. Pero eso no se ha demostrado en personas, son solo resultados experimentales, todavía en fase de investigación. En cambio, lo que sí sabemos con certeza es que el ayuno puede ser peligroso en pacientes con cáncer, porque al final lo que provoca es una pérdida de peso y una pérdida también de masa muscular y al final una desnutrición, que es algo muy grave en este contexto, porque una persona desnutrida va a tolerar peor los tratamientos, puede experimentar además mayor toxicidad, mayor efectos secundarios e incluso necesitar más ingresos hospitalarios por complicaciones. Por lo tanto, el ayuno no debe realizarse bajo ningún motivo como tratamiento del cáncer. No sustituye ni mejora los tratamientos médicos y, por supuesto, hacerlos sin control puede empeorar el pronóstico. Marina, ¿existen las dietas anticáncer? Y si existen, ¿son efectivas? Pues rotundamente no, no existen las dietas anticáncer. No hay ningún alimento ni ningún tipo de dieta que de por sí sola pueda prevenir, curar o frenar el cáncer. Es verdad que algunos alimentos sí contienen sustancias que tienen propiedades beneficiosas, pues por ejemplo los antioxidantes, ¿no?, de las frutas, de las verduras, pero eso no significa que comer más de esos alimentos evite el cáncer. Lo que realmente influye es el conjunto de la alimentación y, por supuesto, del estilo de vida. Al final, lo que sí sabemos, y con evidencia científica muy sólida, es que una dieta saludable puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar ciertos tumores y, por ejemplo, la dieta mediterránea está dentro de esta dieta saludable. Y además, una cosa que hay que tener en cuenta y es muy importante en personas que ya tienen cáncer es que no hay ninguna dieta mágica. O sea, seguir dietas muy restrictivas o eliminar grupos enteros de alimentos puede ser perjudicial porque, como ya hemos dicho, aumenta el riesgo de desnutrición, de pérdida de masa muscular y dificulta los tratamientos. En resumen, no hay dietas anticáncer, pero una buena alimentación sí forma y sí debe formar parte del cuidado y, por supuesto, de la prevención. ¿Las dietas o productos detox limpian el organismo, Miriam, tras la quimioterapia? Bueno, las llamadas dietas o productos detox se han popularizado con esta misma idea de que limpian el organismo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que respalde esta afirmación, porque nuestro cuerpo ya cuenta con unos mecanismos naturales de desintoxicación muy eficaces, principalmente a través del hígado, de los riñones, de los pulmones y de la piel. Entonces, no hay ninguna dieta
ni suplementos, ni zumos, que también se comercializan mucho los zumos detox, que puedan acelerar o sustituir estas funciones fisiológicas. Entonces, en lugar de recurrir a productos detox, lo que sería recomendable es que tanto durante el tratamiento como después del tratamiento oncológico, pues se consuman una dieta saludable rica en frutas, en verduras, proteínas de buena calidad, legumbres, cereales integrales y suficiente hidratación para así favorecer que el proceso que tiene nuestro cuerpo de limpiarse, de desintoxicarse, por así decirlo, pues funcione de la mejor manera posible, ¿vale? Pero nunca recurrir a este tipo de productos detox. En cuanto a los suplementos y otros productos añadidos, ¿hay que tomar complementos alimenticios durante el tratamiento? Esta es otra duda muy, muy habitual, porque al final muchas personas piensan que durante el tratamiento del cáncer necesitan tomar suplementos o vitaminas para reforzar el cuerpo, pero en realidad no siempre es así, porque además en la mayoría de los casos, si la persona lleva una alimentación adecuada y variada, es que no necesita ningún suplemento. Los complementos alimenticios al final no sustituyen a la alimentación y tomarlos sin control, de hecho, puede ser contraproducente. Hay que tener en cuenta que los suplementos normalmente suelen contener nutrientes aislados y mientras que pues los alimentos, esos nutrientes vienen acompañados de muchas otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, fitoquímicos, minerales, que lo que hacen es que se absorban y actúen correctamente en el organismo, pero si los tomamos de forma aislada en ese complemento, su efecto en primer lugar puede ser diferente e incluso nulo, porque al final no actúan igual fuera de la matriz alimentaria que es en la que se encuentran naturalmente. Y como he dicho, puede ser contraproducente porque muchos de estos suplementos pueden interferir con los tratamientos oncológicos, lo que va a provocar mayor toxicidad o incluso reducir la eficacia del tratamiento que se administra. Entonces, no se debe tomar nunca por iniciativa propia ni porque alguien lo recomiende pues, en redes o una amiga conocida o en internet, y siempre, por supuesto, hay que consultarlo con el equipo médico o con el dietista nutricionista que esté especializado en oncología para ver si efectivamente hay alguna carencia que justificaría su uso, ¿no? Cuando ya sí que hay casos concretos de déficit, por ejemplo, un déficit de vitamina D, un déficit de hierro, ahí sí que es necesario suplementar, pero siempre es ya de forma personalizada y bajo supervisión profesional. Y Marina, una duda que tenemos, ¿los suplementos naturales o hierbas son más seguros que los medicamentos? Pues este igual es otro mito muy común, ¿no? Pensar que por ser naturales, ¿no? Las hierbas o los suplementos son más seguros que los medicamentos, no es cierto. Que algo sea natural no significa que sea inocuo, porque en la naturaleza finalmente también hay sustancias con efectos muy potentes, incluso tóxicos, ¿no? Hay venenos de plantas que son naturales pero son tóxicas. Y además muchos de estos productos, aunque se dan como complementos o remedios también naturales, como he dicho anteriormente, pueden interferir con los tratamientos oncológicos. Al final lo que hacen es que pueden modificar cómo el cuerpo absorbe o elimina los fármacos. Y voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el ajo en cápsulas puede aumentar el riesgo de sangrado, la hierba de San Juan, la guanábana, que también es muy conocida, se promociona así como anticancerígena, o incluso el cardo mariano, que se suele tomar como con la idea de depurar o proteger al hígado. Al final, estas sustancias pueden reducir la eficacia de muchos tratamientos de quimioterapias o de terapias hormonales, pueden tener efectos secundarios importantes sobre el hígado y sobre los riñones e incluso puede aumentar la toxicidad de estos tratamientos. Y además hay que recordar que estos productos finalmente no están regulados como los medicamentos, por lo que tanto su pureza, su dosis o su composición pues al final no van a estar garantizadas, ¿no? Y muchas veces lo que se compra por internet o en herbolarios ni siquiera contiene lo que dice la etiqueta, o sea, puede estar incluso contaminado con otras sustancias. Por eso los productos naturales o de hierbas no necesariamente son seguros y, por supuesto, nunca deben sustituir a los tratamientos médicos. No obstante, si un paciente quiere tomar algo, lo más importante es siempre comentarlo antes con su equipo médico, con sus oncólogos y con su dietista nutricionista especializado, sobre todo para valorar posibles riesgos y posibles interacciones. ¿Los aditivos y pesticidas en los alimentos favorecen el desarrollo del cáncer? Sí, es verdad que es un tema que generaba bastante preocupación en la población. Entonces, bueno, los aditivos y los pesticidas son unas sustancias que se añaden a los productos, a los alimentos, para que estos alimentos nos lleguen en buen estado a nuestros hogares y que sean seguros
para el consumo. Entonces, concretamente los aditivos, la principal función que tienen es prolongar la vida útil de los alimentos, que se mantengan frescos y reducir el riesgo de contaminación por microorganismos. Además, también hay otros que se utilizan efectivamente para mejorar el sabor, la apariencia, ¿vale? Pero tienen una función. Por otro lado, los pesticidas se emplean en la agricultura para proteger los cultivos de plagas y enfermedades, garantizando así pues, la disponibilidad y seguridad de estos alimentos. De hecho, también se están utilizando cada vez más biopesticidas que están elaborados a partir de sustancias naturales como bacterias o plantas y que resultan menos agresivos para el medio ambiente y la salud humana. En ambos casos, tanto aditivos como pesticidas son seguros porque siguen una regulación, están pues estrictamente regulados por organismos internacionales como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que además establece límites máximos en los que se pueden añadir estos productos. Entonces, en España los aditivos están dentro de los niveles permitidos y los pesticidas y por tanto se pueden... no habría ningún riesgo añadido durante un proceso oncológico. Lo único sí que habría que tener más cuidado con compuestos específicos como los nitritos y los nitratos que se utilizan en las carnes procesadas, ¿vale? Que en el producto como tal que compramos está dentro de unos límites seguros, pero claro, si llevamos una dieta poco equilibrada y poco saludable, rica en carnes procesadas, ahí sí que podemos tener un consumo de nitritos y nitratos por encima de lo que sería saludable. Entonces, simplemente para evitar esto, pues tendríamos que intentar llevar una alimentación saludable basándonos en la dieta mediterránea y de esta manera pues no habría ningún riesgo asociado a aditivos y pesticidas. Y una cosa de la que se ha venido hablando, todo apunta a que es un bulo, pero no sé, quiero que lo confirméis, ¿el agua con bicarbonato o con limón previene o elimina las células cancerígenas, Miriam? Pues esta afirmación viene porque había una teoría, una hipótesis, mejor dicho, de que algunas personas pues decían que las células cancerígenas solo crecen en ambientes ácidos y, por tanto, alcalinizando el cuerpo, es decir, volviéndolo más básico, se podría detener o eliminar el cáncer. Sin embargo, esto no tiene ninguna base científica. De hecho, el pH de la sangre y de los tejidos está muy bien regulado por el organismo y no puede modificarse con alimentos o suplementos. De hecho, cualquier cambio brusco en el pH sanguíneo puede ser extremadamente peligroso y poner en riesgo la vida. Entonces, al final, no podemos cambiar el pH nosotros mismos. Entonces, es verdad que los alimentos que más fama tienen en estas prácticas son el bicarbonato o el limón. Además, en el limón concretamente llama la atención porque es un alimento ácido cuyo pH no cambia cuando entra en el cuerpo, entonces no tendría capacidad de alcalinizar igualmente el organismo. Por tanto, no hay ninguna dieta ni alimento que pueda alcalinizar el cuerpo y igualmente, aunque se pudiera, no va a tener ningún efecto beneficioso, ni va a detener o eliminar las células cancerígenas. Gracias, Marina y Miriam, qué gusto hablar con vosotras y que la evidencia científica desde luego nos guíe en estos tiempos que falta hace. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias y un placer de nuevo. Un abrazo muy grande a todos. Adiós. La alimentación puede ser una gran aliada antes, durante y después del cáncer, pero no existen soluciones mágicas ni productos que por sí solos curen la enfermedad. Sin embargo, en torno a la alimentación oncológica circulan muchos mitos y creencias erróneas. Estos bulos, lejos de ayudar, pueden generar miedo, pueden generar confusión y sobre todo poner en riesgo la salud si llevan a restringir alimentos necesarios o a seguir dietas desequilibradas. Ante cualquier duda, es mejor consultar que seguir consejos poco claros o promesas de productos milagrosos. Por eso, la Asociación Española contra el Cáncer dispone de un servicio de nutrición donde podrás recibir asesoramiento personalizado. Se puede acceder a través de contralcáncer.es en el apartado Te ayudamos.
Además de la web, para acceder a este servicio y a todos los que ofrece la asociación, tenéis atención gratuita a las 24 horas del día, los 365 días del año, en el teléfono 900 100 036. Gracias por escuchar. El cáncer se habla. Hasta pronto.